Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de nuevo por aquí. Hoy estoy que no me lo creo, es más, creo que muchos de ustedes tampoco se lo van a creer. Y es que el 12 de julio de 2025, el mundo del entretenimiento turco, y probablemente gran parte del mundo, quedó en shock. ¿Y por qué? Pues por la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, chicos. Hande y Kerem. La pareja que nos hizo soñar, suspirar, reír y llorar. ¿Se acuerdan de Love is in the air o Sen Kalkapimi? ¿Qué recuerdos? Pues bien, lo que sucedió ese día dejó a todos boquiabiertos. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, y créanme hay muchos. ¿Ya se suscribieron al canal? No. Pues ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Aquí en este canal, siempre les traigo las últimas novedades, los chismecitos jugosos y todo lo que necesitan saber sobre sus actores y series favoritas. Y créanme, hoy tenemos material para rato. Mucho material. Así que prepárense un cafecito, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme a descubrir qué fue lo que realmente pasó con Hande y Kerem. ¡Vamos allá! El 12 de julio de 2025, como les decía, fue un día de esos que se recuerdan. La noticia corrió como la pólvora. Hande y Kerem, la pareja que había conquistado corazones en la pantalla y fuera de ella, habían anunciado su separación. O mejor dicho, la noticia de su posible separación se hizo pública de forma oficial, a través de comunicados de sus agencias y filtraciones en medios de comunicación. La primera reacción, claro, fue incredulidad. ¿Cómo? ¿Después de todo lo que pasaron? Después de todos los rumores, las fotos, los viajes, el amor que parecía inquebrantable. Recordemos un poco la historia. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Kerem Bürsin, un galán de galanes, no solo por su atractivo físico, sino también por su talento y carisma. Se conocieron en el set de Love is in the air. La química entre ellos era innegable y pronto, esa chispa trascendió la pantalla. Empezaron a salir, a compartir momentos, a publicar fotos en sus redes sociales. La emoción de los fans era palpable. Eran la pareja perfecta. El sueño hecho realidad para muchos. Durante su relación, Hande y Kerem fueron el centro de atención. Los paparazzis los acechaban, los medios de comunicación hablaban de ellos constantemente y sus fans, desde todas partes del mundo, los apoyaban incondicionalmente. Compartían viajes, celebraciones, momentos cotidianos. Todo parecía indicar que su amor iba viento en popa. Incluso muchos ya especulaban sobre una posible boda. Estábamos todos esperando la noticia. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias. Todo eso poco a poco fue pasando factura. Los rumores de crisis empezaron a circular, pero ellos, con su habitual discreción, negaban cualquier problema. Decían que estaban bien, que se amaban, que todo era especulación. Sin embargo, el 12 de julio de 2025, la verdad salió a la luz. Los comunicados oficiales confirmaron lo que muchos temían: Hande y Kerem se separaban. Las razones, como suele suceder en estos casos, fueron ambiguas. Se habló de incompatibilidad de horarios, de proyectos profesionales que los mantenían separados, de desgaste en la relación. Pero claro, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que rompió el encanto? Los fans, como era de esperar, empezaron a buscar respuestas, a investigar, a analizar cada detalle. Se debatía en redes sociales, se hacían teorías. Algunos apuntaban a terceras personas, otros a la presión del trabajo, otros simplemente a que el amor se había acabado. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Algunos hablaban de supuestas infidelidades, otros de diferencias irreconciliables. Las revistas del corazón se llenaron de artículos sobre el tema, con fotos, entrevistas, análisis. La vida privada de Hande y Kerem se convirtió, una vez más, en el centro de la atención pública. Pero, ¿qué sabemos realmente? La verdad probablemente solo la conocen ellos. Lo que sí podemos decir es que a pesar del dolor y la decepción, ambos demostraron madurez y profesionalismo.
Publicaron mensajes en sus redes sociales agradeciendo a sus fans por el apoyo, pidiendo respeto y privacidad en este momento difícil. Ande, con su elegancia habitual, se mantuvo discreta, pero siempre agradecida por el cariño de sus seguidores. Kerem, por su parte, también mostró una actitud similar, destacando el respeto y la admiración que sentía por Ande. Ambos dejaron claro que, a pesar de la separación, se guardaban un gran afecto. El impacto de la noticia fue enorme. Los fans, divididos entre la tristeza y la resignación, expresaron sus sentimientos en las redes sociales. Algunos seguían esperanzados en una reconciliación, otros aceptaban la decisión y deseaban lo mejor para ambos. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo han rehecho sus vidas? Ande, después de un tiempo de descanso y reflexión, ha continuado con su carrera profesional. Ha participado en nuevos proyectos, ha seguido siendo imagen de importantes marcas y ha mantenido su cercanía con sus fans. Se la ve radiante, feliz y enfocada en su trabajo. Se rumorea que ha iniciado una nueva relación, aunque ella prefiere mantenerla en privado. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en nuevas series, ha hecho películas y ha seguido trabajando en sus proyectos personales. También se le ha relacionado con otras personas, pero, al igual que Ande, ha optado por mantener su vida privada alejada del foco mediático. Lo que sí es cierto es que, a pesar de la separación, Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, quedará grabada en la memoria de sus fans. Y ahora, ¿cuál es mi opinión? Pues creo que el amor es algo complejo y que a veces simplemente las cosas no funcionan. La presión mediática, la fama, las agendas apretadas. Todo eso puede afectar a una relación. Lo importante es que ambos, Ande y Kerem, han sabido afrontar la situación con madurez y respeto. Y eso, en mi opinión, es admirable. Ahora bien, hablemos de las posibles causas, más allá de lo que se ha dicho oficialmente. Muchas veces la incompatibilidad de horarios y la distancia, debido a los proyectos profesionales, pueden ser un factor importante en la ruptura. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para mantener viva la chispa del amor, puede desgastar cualquier relación. Además, la presión constante de los medios, el acoso de los paparazzis y la exposición pública de sus vidas privadas pueden ser muy desgastantes. También es posible que con el tiempo las personas cambien, evolucionen, y que sus caminos se separen. Puede que Ande y Kerem, a pesar del amor que se tenían, hayan tenido diferentes expectativas sobre el futuro, diferentes metas, y que eso, finalmente, haya sido determinante en su separación. Por otro lado, los rumores de terceras personas siempre están presentes en estos casos. Aunque no hay pruebas concretas, es imposible descartar que haya existido alguna infidelidad o que al menos haya habido cierta conexión con otras personas. En definitiva, la verdad sobre lo que pasó realmente entre Ande y Kerem solo la conocen ellos. Lo importante es que ambos, a pesar del dolor y la decepción, han sabido seguir adelante con sus vidas, manteniendo una actitud positiva y profesional. Y bueno, chicos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Ande y Kerem. Ha sido una verdadera montaña rusa de emociones. Hemos repasado los hechos, analizado las posibles causas, y hemos reflexionado sobre lo que pudo haber pasado. ¿Les ha sorprendido la noticia? ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Ande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita. Ya saben, para estar al tanto de todos los chismecitos y noticias de sus series y actores favoritos. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.